Del cáncer de esófago. Con esto terminamos esófago. El cáncer de esófago tiene una incidencia alta, es una de las neoplasias más agresivas del tracto digestivo, con una morbidez y mortalidad debido a que el diagnóstico generalmente es tardío. La sobrevida global está entre 5 y 7 meses, por eso que se considera una neoplasia muy agresiva. Es el cuarto tumor en frecuencia del tubo digestivo, aunque estas cifras varían según los países. Es mucho más alto en países en Irán, China, India y África, unas 10 a 100 veces más que en Estados Unidos. Es 2 a 4 veces más frecuente en varones que en mujeres y la edad media se sitúa arriba de los 65 años. Para el año 2020, los cálculos de la Sociedad Americana contra el Cáncer para este cáncer en Estados Unidos son de 18.440 nuevos casos de cáncer de esófago, que deberían ser diagnosticados este año, siendo el adenocarcinoma el tipo más común de cáncer de esófago en las personas de raza blanca, mientras que el carcinoma de células esquamosas es más común en las de raza negra. Los más frecuentes de todos los cánceres que se encuentran a nivel del esófago, que ocupan un 95%, son el carcinoma epidermoide, que parte de las células escamosas, y el adenocarcinoma, que generalmente parte del esófago de Barr. Los factores de riesgo asociados al carcinoma epidermoide son el alcohol, tabaco, lesiones por cáusticos y bebidas calientes, radioterapia, por ejemplo, en tratamiento de un cáncer de mama, la dieta, déficits nutritivos, hipovitaminosis, ingesta de alimentos con alto contenido de nitrosaminas, la calasia, divertículos de esófago, síndrome de Plummer-Vinson, papilomavirus, la tilosis, que es la hiperkeratosis palmoplantar, y el nivel socioeconómico bajo. Los factores de riesgo para el adenocarcinoma son la enfermedad por reflujo, la obesidad, la infección por el Helicobacter pylori, es mucho mayor en el sexo masculino, la extracción social baja y los mismos déficits nutritivos que en el anterior, así como el tabaco. Los síntomas del cáncer esofágico temprano son reconocidos con frecuencia en forma retrospectiva. Molestia retroesternal vaga, sensación de fricción, ardor, pasaje lento de la comida. En la clínica se va a presentar una disfagia lógica, primero a sólidos y después a líquidos. Lamentablemente es un síntoma tardío. Generalmente cuando se presenta ya existe una infiltración mayor al 60% de la circunferencia del esófago. Es por eso que hay una mortalidad, una morbidez muy alta. La pérdida de peso, dolor retroesternal y síntomas respiratorios, tos, infecciones respiratorias, ocasionalmente hemorragia digestiva por ulceración del tumor. Si hay una extensión y se compromete el árbol bronquial, habrá estridor, puede haber fístulas traqueosofágicas que van a producir tos, neumonía por aspiración, hemoptisis, invasión laríngeo recurrente que puede producir disfonía, puede haber derrame pleural y ascitis. El carcinoma epidermoide o carcinoma escamocelular se presenta aproximadamente en 70% del cáncer de esófago, aunque en muchos países es el adenocarcinoma el que ocupa mayor porcentaje. La displasia severa se transforma en carcinoma temprano en un periodo entre 34 y 74 meses y va a haber una progresión de un cáncer temprano no tratado o un cáncer avanzado en 12 meses. El adenocarcinoma desde los años 80 tiene una incidencia que ha ido aumentando entre un 4 a 10% anualmente. Y actualmente esta tendencia tiende a incrementar todavía más. La causa del continuo incremento es desconocida, pero aparentemente es el aumento de la incidencia de la enfermedad por reflujo y de la incidencia del esófago de Barr.
El adenocarcinoma, que en estas estadísticas se encuentra en el 30% de los cánceres de esófago, se asocia al esófago de Barrett con un riesgo de 30 a 125 veces mayor. El 59-86% de adenocarcinoma se origina en el esófago de Barrett. El 75% tienen enfermedad por reflujo. El American College de Gastroenterología americana estima que una incidencia anual de cáncer en pacientes con esófago de Barrett de 1 a 2%. El adenocarcinoma de Barrett se desarrolla como consecuencia de fases progresivas del epitelio escamoso. Va a haber la metaplasia columnar no intestinal primero y después la metaplasia intestinal, que es el verdadero esófago de Barrett, como decíamos ayer, la displasia y el adenocarcinoma. De acuerdo con una serie de autopsias, se estimó el predominio del esófago de Barrett mayor a 3 centímetros en la población general, que será de 376 casos por 100.000 habitantes. El factor de riesgo primario para el desarrollo de esófago de Barrett es el reflujo. La metaplasia intestinal, algo que no comentamos el otro día, el esófago de Barrett puede ser catalogado en el esófago de Barrett tradicional, que es el de 3 centímetros. Puede ser el corto, menos de 3 centímetros. El tradicional es de 3 o más centímetros. Y puede ser ultracorto. Cuando es en biopsias aleatorias, se encuentra un esófago de Barrett que no se lo ve endoscópicamente. Entonces, esta metaplasia intestinal es la que puede llevar a la displasia y al carcinoma. Más o menos aquí podemos ver que el 7% de toda la población tiene diariamente síntomas de enfermedad por reflujo. El 10% de pacientes con enfermedad por reflujo crónico tienen esófago de Barrett. Y el riesgo de cáncer de esófago de Barrett va a ser 30 a 60 No te veces. entendí. ¿Podrías volverlo? Perdón. 30 a 60 veces mayor que la población general. Hasta 2% en pacientes con Barrett. Entonces, se debe realizar un seguimiento endoscópico y biopsias para determinar el grado de displasia en pacientes con esófago de Barrett. Sí, porque es la única forma de prevención. Es la mejor forma de prevención para evitar la progresión a displasia o a cáncer. Y si se encuentra displasia o cáncer, ya efectuar otro tipo de procedimientos, como mencionamos al hablar de reflujo. La supervivencia de 5 años de un adenocarcinoma esofágico detectado en programas de vigilancia endoscópica es mayor que cuando se lo diagnostica en la fase sintomática. 62% versus 20%. Este grupo de pacientes con enfermedad por reflujo con síntomas es un grupo de pacientes que puede ser seguido. En cambio, el grupo de pacientes que debutan, que no tienen síntomas por su enfermedad por reflujo, que son síntomas muy bajos, que los pacientes no le dan la importancia adecuada, o que simplemente se automedican cualquier cosa con lo que se sienten mejor, y no se les encuentra el esófago de Barrett, pueden desarrollar un adenocarcinoma, pero ya diagnosticado en etapas tardías. Otros tipos de cánceres que se pueden localizar en el esófago, pero son muy raros, son los sarcomas y carcinosarcomas, carcinomas de células pequeñas, linfomas, melanomas y metástasis de otros órganos, de otro tipo de cáncer. Más o menos la frecuencia es el 15% de los cánceres de esófago están en el tercio superior, 45% en el tercio medio y 40% en el tercio inferior. Generalmente los cánceres epidermoides se van a encontrar en el tercio superior y medio, y en el tercio inferior generalmente va a estar localizado el adenocarcinoma.
Hay características macroscópicas, una forma fungosa, ulcerativa, estenótica, polipoide, características microscópicas intraepitelial, intramucosa, submucosa. El diagnóstico va a ser generalmente hecho por endoscopía y toma de biopsias. Cuando no es obstruible, cuando el tumor no está obstruyendo el esófago, la elasticidad y distensibilidad conservada va a estar disminuida de manera local. Y cuando hay un tumor obstructivo estenosante, se considera ya una lesión avanzada. Durante la endoscopía se van a tomar biopsias y cepillado. Se puede efectuar otro tipo de exámenes, como ya vamos a ver adelante. A veces uno ve lesiones así irregulares, a veces uno no ve nada y uno aplica sustancias, digamos, para el esófago. El Lugol es un colorante que es muy bueno y nos permite ver lesiones no vistas incluso a la endoscopía con luz blanca. Cuando hay lesiones así, estenosantes, friables, sangrantes, el diagnóstico ya prácticamente está hecho, pero igual tenemos que certificarlo con toma de biopsia. La radiología es un buen método para evidenciar una lesión orgánica tumoral en casos avanzados. Es útil para valorar la extensión e identificar fístulas, estenosis, perforaciones y abscesos. En la radiología podemos ver áreas de irregularidad, rigidez del contorno del esófago, si la lesión no es circunferencial. Si existe una ulceración, es posible observar el nicho como una depresión en la zona irregular o como una mancha suspendida si la proyección es frontal. Cuando los tumores son circunferenciales, hay estrechez y irregularidad de la luz del esófago. Aquí vemos cómo los contornos del esófago están totalmente alterados. Ahí vemos total alteración. Aquí prácticamente no pasa el material de contraste hacia el esófago distal. Hay mucha irregularidad, los bordes son afractuosos, irregulares, que sugieren la posibilidad de infiltración. La ecografía es un método económico al alcance de todos, que en ocasiones ya permite detectar metástasis hepáticas o ascitis que traducen afectación tumoral del peritoneo como un signo de diseminación, como en este caso, que se ven múltiples imágenes hipodensas parénquima hepático. En ocasiones, si hay síntomas respiratorios, se puede acudir a la neumología quienes van a efectuar una broncoscopía y que le van a permitir la compresión o invasión traqueobronquial por la neoplasia esofágica, dato que es indispensable para aplicar radioterapia o terapéutica fotodinámica. Como en este caso que aquí estamos en tráquea, este es uno de los bronquios que está totalmente con una lesión infiltrante a este nivel. La tomografía y la resonancia magnética son técnicas para esterificación de los tumores esofágicos. Tiene una precisión alta del 51% tanto para la extensión del tumor como para la presencia de adenopatías. Esta es la imagen radiológica en la que se ve una extensa irregularidad y una estenosis, este es el estómago, una gran dilatación aquí del esófago. Pero en el esófago, en la tomografía vemos, aquí hay metástasis hepáticas, aquí vemos una gran masa que invade hasta planos profundos, ¿no? Aquí está tomando la arteria esplénica. La ultrasonografía endoscópica es otra técnica que une la ecografía con la endoscopía. Es un endoscopio que tiene en la punta una ecografía, no me acuerdo la palabra en este momento,
un transductor en la punta del endoscopio y que permite la visualización de la pared esofágica como una estructura de 5 capas concéntricas. Varios estudios han puesto de manifiesto que los datos obtenidos por la econdoscopía han condicionado planteamientos menos agresivos, más económicos y con menor riesgo en el 30% de los pacientes. En la econdoscopía nos va a ofrecer una información de las estructuras periesofágicas, en especial la presencia o no de adenopatías para estratificación de los tumores malignos del esófago, que son datos prequirúrgicos para poder clasificar la lesión, con el TNM, que es tumor, nodulación y metástasis. La precisión diagnóstica para la estratificación TIN es del 85% y del 73% respectivamente, muy superior a lo obtenida por la tomografía. Aquí tenemos una imagen ecoendoscópica, es el transductor. Se introduce el ecoendoscopio con una fase endoscópica y después uno se queda solamente con la parte de ecoendoscopía, con la parte ecográfica. Y aquí se ve una lesión que afecta la mucosa y llega hasta la submucosa, pero aparentemente no lo sobrepasa, ¿no? Entonces sería un T1. En esta otra lesión, aquí está la mucosa, la lesión, perdón, aquí está la mucosa, esta es la submucosa, aquí tres musculares, y aquí la lesión invade hasta planos profundos, es un T3. Y aquí es una lesión grande con invasión pleural de un carcinoma de esófago distal con estadio 4, T4. Y se pueden ver nódulos, como en este caso nódulos metastásicos en el hígado, que pueden ser biopsiados mediante guía econdoscópica. La clasificación TNM es bastante similar a la de otros tumores. TX es cuando el tumor no puede ser valorado, T0 sin evidencia del tumor, el TIS es cuando hay displasia de alto grado, T1 invade la mucosa, puede alcanzar a su mucosa, el T2 muscular propia, T3 va a llegar a la adventicia y tejido periesofágico, T4 estructuras adyacentes, T4 resecable si toma la aorta, vértebras y tráquea. La presencia de hematopatías es N0 sin compromisos regionales, N1, 1 o 2 ganglios mediastínicos regionales, N2 es 3 a 6 ganglios mediastínicos regionales y N3 más de 7 ganglios mediastínicos regionales. Y las metástasis M0 sin metástasis a distancia y M1 cuando hay metástasis a distancia. Estos más o menos para ver el estadio de la lesión. Estadio 1 va a ser con el T1 N0 M0. Estadio 2A es T2 N0 M0 o T3 N0 M0. Estadio 2B T1 N1 T2 N1 M0. Hasta aquí el paciente puede ser operado. Más allá de esto, el paciente ya tiene una lesión irresecable. El que sea operado no significa que sea resecable, porque esto es prequirúrgico. Es una estadificación prequirúrgica. Si, digamos, el cirujano entra con este diagnóstico, con esta estadificación, y se encuentra que hay lesiones a distancia o está tomando la aorta, digamos, es irresecable. La diseminación intraesofágica crece en dirección cefálica, generalmente no crece más de 5 centímetros. Tiene una extensión directa, una extensión por vía linfática y por vía hematógena. Las metástasis generalmente son a hígado, pulmón y hueso. La resección quirúrgica es el tratamiento de elección en pacientes con tumores en estadios iniciales, siendo la modalidad más frecuente la esofagectomía total o subtotal con linfadenectomía y reconstrucción del tránsito mediante una gastroplastía o coloplastía.
La morbilidad operatoria oscila entre 30 y 50%. Las complicaciones más frecuentes son pulmonares, atelectasia, neumonías cardíacas, arritmias, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, infecciones y fugas del asa anastomática. Las técnicas más empleadas son la esofagotomía transtorácica y la esofagotomía transietal. La radioterapia puede llegar a ser un método alternativo al tratamiento quirúrgico en pacientes que tienen contraindicaciones para la cirugía. Y en algunas revisiones de estudios no controlados se sugiere que una supervivencia a los 5 años es similar a la de los pacientes operados. La radioterapia utiliza radiación de alta energía para destruir las células cancerosas. La terapia de radiación externa dirige la radiación hacia el cáncer desde el exterior del cuerpo. Y la terapia de radiación interna, también conocida como braquiterapia, coloca el material radioactivo directamente en el cáncer, o sea, en el lumen del esófago. Hay que recordar que el cáncer de epidermoide o células escamosas es radiosensible. En cambio, la adenocarcinoma de la unión gastroesofágica es muy poco sensible a la radioterapia. Cuando es de terapia única, la sobrevida es solamente de 6 a 17% a 5 años. Como terapia preoperatoria mejora la tasa de intervención quirúrgica sin afectar la sobrevida. En un 70% puede mejorar la disfagia. La quimioterapia, los medicamentos más usados incluyen el 5-fluorouracilo, el cisplatino, bleomicina, mitomicina, metotrexato y estos otros. El 5-fluorouracilo o el irinotecan consigue una respuesta parcial con reducción del 50% de tamaño tumoral en el 15 al 30% de los pacientes con cáncer de esófago avanzado. La combinación con cisplatino podría incrementar la tasa de respuestas hasta el 35 al 55%. Pero de todas maneras, en pacientes a veces que son terminales hay que pensar en la calidad de vida que uno le puede ofrecer al paciente. A veces las quimioterapias con dosis muy altas, con un pronóstico muy malo, le quitan calidad de vida a la poca sobrevida que tiene ese paciente. Entonces, lo que tenemos que procurar es, primero tendría que ser la prevención, ¿no? En la prevención es en todo paciente con enfermedad por reflujo de larga data, tenemos que pensar en la posibilidad de Barrett y hacerlo, solicitarle una endoscopía. Y si se encuentra displasia, recurrir a los otros métodos como hemos mencionado. Y tratar de trabajar en todos los pacientes que vemos, que dejen el cigarrillo, que dejen el alcohol, que tengan una buena alimentación, para tratar de minimizar los riesgos para desarrollar esta u otra enfermedad grave. La mucostectomía endoscópica es una técnica por la cual se extraen bloques de mucosa y submucosa por medio de la endoscopía. Tanto cáncer de esófago en etapas tempranas como de tumores benignos puede ser diagnosticada y tratada. Esto es lo que les mostré el otro día. Aquí se efectúa una infiltración, se introduce una sustancia para elevar la lesión y se produce al corte y a la resección de la lesión. Los que vieron el otro día, esta misma diapositiva les mostré. Esto es del National Cancer Center del Japón. Aquí con Lugol se ve mucho mejor la lesión. Se efectúa la disección submucosa. Se toma toda la pieza, aquí está la lesión. Y se vio que la lesión estaba invadiendo planos profundos, por lo que el paciente, después de esta resección submucosa, fue operado. Lo que más hacemos en nuestro medio, porque no, generalmente, como les dije, los pacientes llegan tarde a nivel mundial, y en nuestro medio tal vez esto se acentúa más.
Hemos visto cáncer temprano de estómago, de colon, incluso de vesícula, como es lo casual en colestectomías. Pero que yo tenga, que yo tenga conocimiento, en todo Bolivia no se ha diagnosticado nunca un cáncer precoz de esófago. Entonces, lo que más hacemos son técnicas paliativas, principalmente destinadas a aliviar la disfagia. Se utiliza la radioterapia o prótesis endoscópicas o la gastrostomía. Otra técnica es el láser, que no tenemos aquí. No hay láser para tubo digestivo. Entonces, aquí tenemos una lesión, se introduce el endoscopio, se introduce una guía. Estas son las primeras prótesis que aparecieron en el mercado, unas prótesis plásticas. Y el empujador y se coloca una prótesis plástica venciendo la estenosis. Esta es la prótesis plástica, que son de un calibre pequeño. Entonces, a veces se obstruyen con alimentos, pueden migrar. Entonces, el objetivo de la prótesis es que el paciente pueda comer, se pueda alimentar y va a tener mejor calidad de vida en sus últimos meses. O sea, por lo menos va a morir comiendo. Actualmente usamos estas prótesis metálicas autoexpansibles, son de nitinol, que el momento de introducirlas son más fáciles incluso que estas plásticas que les mostré antes de colocar. Y uno las libera y es un material, son de nitinol, es un material que tiene memoria, entonces van a abrir, se van a expandir al liberarlas. Entonces uno se plantea si el tratamiento tiene que ser solo médico o solo quirúrgico. Digamos, esto que dijo Henry Ogilvy en 1933, solo un cirujano consideraría tratar una úlcera de medio centímetro que se encuentra en un órgano, resecando 2/3 de un órgano vecino normal. En los últimos años, en todas las enfermedades, en todas las patologías, incluso los mismos cirujanos van buscando técnicas menos agresivas, más conservadoras, menos agresivas. Digamos, este dicho se refería a una úlcera duodenal, en el que se resecaba 2/3 de estómago. Ahora, con el hallazgo del Helicobacter pylori, el tratamiento del Helicobacter pylori, ya no es necesaria siquiera la cirugía. Entonces, las cosas van avanzando y la verdad que son las generaciones futuras que tienen que ir estudiando cada vez más y ir adelantando cada vez más en todos los rubros. No sé si tiene alguna pregunta. Mañana vamos a empezar con estómago. Si pueden leer un poco de generalidades, anatomía de estómago, también va a ayudar. Entonces, mañana, preguntas, mañana estamos en contacto. Gracias, doctor. Está bien, doctor, gracias. Gracias a ustedes. Chao, hasta mañana.